En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado, lo olvidaré de corazón. Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Convertiré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus sueños. Y al que no los alcance se les tendrá por maldito. Construirán casas y vivirán en ellas. Plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. Bien, este es el libro del profeta Isaías, es uno de los últimos capítulos de este libro, capítulo 65, y es como las promesas de que todo este sufrimiento va pasando. Yo creo que es muy bonito que escuches esta lectura hoy y te metas en esa dinámica de que si estás pasando por un momento difícil, dicen el Señor promete que todo esto está pasando, ya vamos saliendo, ya va pasando todo. Y entonces esta parte, esta historia ya se va calmando. Por eso es bien bonito como entender. Hoy el profeta Isaías nos habla de el Señor está con nosotros, hay un cielo nuevo, hay una tierra nueva. Y a veces nosotros nos sentimos como desesperados, como ahogados, y entonces viene esa lectura a decirnos, hey, no pierdas la fe, no pierdas esa confianza. Yo tengo una frase, me gusta mucho decirla, que dice que uno tiene que ser realista, pero sin dejar de ser optimista, sin perder la esperanza. Ser realista a lo que te está pasando ahora, ser realista a todas estas situaciones que tienes, a todos estos procesos, a esa enfermedad, a todo lo que tú realmente puedes estar viviendo, ser realista, pero al mismo tiempo no dejes de ser optimista, porque es eso lo que nos ayuda, el optimismo, la fuerza para seguir, la fuerza para continuar. Entonces, ser realista, pero sin dejar de ser optimista, sin perder la esperanza. Y esto es lo que pasa en la primera lectura. En la primera lectura es donde el Señor nos dice, claro que sí, claro que voy a estar con ustedes, claro que voy a seguir con ustedes, claro que los voy a acompañar a ustedes. Voy a caminar en ese proceso, en esa línea, en esa continuidad. Es ahí donde dice, sí podemos, sí se puede. Entonces, Isaías viene en esta mañana o en este día a decirnos a todos, hey, ánimo, no pierdas esa fe. Hey, ánimo, viene algo nuevo para ti. Tienes que creerlo. Yo siempre se nos ha enseñado que la palabra tiene poder y que uno primero cree las cosas y las crea en la mente. O sea, yo creo y cuando yo creo, entonces voy a creer en esa palabra y cuando uno crea, va en la mente colocando todo. Entonces, yo creo y voy creando en mi mente. Eso es lo de la primera lectura de hoy. Créelo y empieza a imaginarte eso bueno que va a pasar en tu vida. Y eso que te estás imaginando, eso se va haciendo realidad, va siendo optimista, lo va colocando para afuera. Así que vamos a pedirle al profeta Isaías que nos dé esa fuerza y que nos dé esa gracia para creer, para entender lo que está pasando y de que sí viene para todos un cielo nuevo y una tierra nueva. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pero porque también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo que estaba muriendo. Jesús le dijo, si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario le insistió, Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le respondió, vete, tu hijo ya está sano.
Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué horas había empezado la mejoría. Le contestaron, ayer a la 1 de la tarde. Se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho, tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Bien, nos encontramos con esta lectura del Evangelio de Juan y aquí tiene varias cosas. Primero, ese creer en la palabra. Hay una frase que dice, muchos creen en Jesús, pero no le creen a Jesús. O sea, creen en Jesús, creen que es el Hijo de Dios, creen que es el Salvador, pero no le creen a la palabra de Jesús. Y eso es lo que está pasando hoy en el Evangelio. Jesús nos está invitando a creer en su palabra, porque todos creemos en Dios, todos creemos en Jesús, pero cuando se trata de la palabra, como que dudamos. Hay una palabra de sanación para todos, hay una palabra de salvación, hay una palabra de conversión, y eso uno no lo cree, uno siempre lo está dudando. Este gran milagro que hizo Jesús no lo hizo en presencia, lo hizo solo de palabra. Esa famosa frase que le dijo a este servidor del rey, a este funcionario del rey, vete para tu casa, tu hijo ya está sano. Y luego acompaña, dice, aquel hombre creyó en la palabra de Jesús. Tenemos que aprender a creer en la palabra. Y yo creo que como pasando, trascendiendo este texto a la vida de hoy, tenemos que volver a hacer que la palabra sea creíble. Hoy la gente ya no cree en la palabra, desconfiamos mucho de la palabra. ¿Por qué? Porque nos volvimos personas que no cumplíamos nuestra palabra. Siempre decimos una cosa, pero no la cumplimos, ¿sí? Entonces, nuestra palabra no se volvió creíble, nuestra palabra no se volvió como con esa misma tinte y esa misma fuerza que tiene. Entonces, tenemos que empezar, o tenemos que hacer dos cosas. Lo primero, creer en la palabra de Dios, creer en lo que Dios nos está revelando y nos está diciendo. Es bien importante. Dios tiene un proyecto para nosotros, Dios tiene un plan para nosotros y tenemos que aprender a creer en esa palabra, tenemos que aprender a creer en eso que nos está diciendo el Señor. Y te lo digo esta mañana, o sea, cuando escuche la palabra de Dios, créele a esa palabra, no necesariamente tiene que visitar Dios tu casa, no tienes que ver un signo más, simplemente basta con creer en esa palabra. Lo que decía yo ahora, póntelo en tu mente. Yo tengo fe que Dios me va a sanar, ya. No tengo que ver el milagro, yo sé que va a suceder. Es más, yo sé que ya está sucediendo. Esto es una de las palabras que a mí me gusta mucho decir, ¿sí? No tenemos necesidad de decir, Señor, ayúdame o Señor, sáname. No, créele que Él es el sanador. Entonces dile, Señor, gracias porque ya me estás sanando, ya me estás abriendo camino, ya me estás mostrando como toda la ruta que yo debo seguir, la ruta que yo debo guiar. Este gran milagro consiste en eso. Volvamos a recuperar esa confianza en el Señor. La fe es creer en la palabra de Dios. Eso es tener fe, ¿sí? Y entonces el Señor nos anuncia esperanza, nos anuncia salvación. Eso es. Pero al mismo tiempo, en nuestra vida personal, volvamos a ser personas de palabra. Yo siempre comparo este tema como cuando anteriormente se vendía la casa, que nuestros antepasados, nuestros familiares vendían propiedades de pura palabra y se respetaba la palabra. Ahora no, ahora hay que tomar fotos, hay que llevar el ingeniero, el arquitecto, el abogado, los planos, y bueno, hay que hacer notarizar todo, hay que hacer por escritura todo, hay que llevar 2 testigos. Y a pesar de todo eso, aún así, siempre hay problemas. O sea, la palabra dejó de ser creíble para todos. La palabra dejó de ser válida. Y no solo porque no se cumple, sino porque ya perdimos la fe en esa palabra. Entonces, este evangelio de hoy y la primera lectura es, volvamos a confiar en Dios. Él sí nos da la palabra y Él nos cumple con su palabra. Volvamos a confiar en ese Dios que ha puesto su mirada en nosotros
y que nos está diciendo, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Entonces, ánimo. Para esos que tienen ese enfermo en casa, el Señor nos dice, vete, tu hijo ya está sano. Para esa situación que estás atravesando difícil, vete, esto ya se va a resolver. Tengan esa esperanza. No se les olvide la frase, tenemos que aprender a ser realistas, pero sin dejar de ser optimistas, sin perder esa esperanza, sin perder esa seguridad, sin perder ese sentido de que Dios nos escucha, de que Dios nos ayuda, de que Dios nos muestra caminos, de que sí es creíble, de que sí se puede confiar y creer en la palabra de Dios. No lo dudes, confía en el Señor, créalo, empieza a crearlo en tu mente para que cuando lo crees en tu mente se vuelva realidad. Por eso es que tenemos que aprender a ser positivos, para que nuestra vida sea positiva. Botemos todo lo negativo que nos hace daño y que no nos ayuda, porque eso negativo destruye y hace que no confiemos en la palabra. Así que en esta mañana digámosle al Señor, yo confío en ti, en tu palabra. Yo sé que hay un mensaje de esperanza y de salvación para mí y yo sé que estoy sano y que vas a sanar a los míos también. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Recuerden, esta noche a las 7 tenemos la clase de Biblia. Jesús, María y José.